La vez pasada se me olvidó grabar, a ver si ahora no es tanto. ¿Cómo les fue con su primera experiencia de los libros? ¿Si los encontraron? ¿Encontraron suficientes? Pues sí hay información, lo difícil creo que está en buscar del 2018 para acá, pero pero igual creo que es la forma en cómo estamos buscando, porque hoy le pregunté a un doctor y ya me explicó, porque yo lo estaba buscando por palabras y obvio que me tardé los siglos de la vida y no lograba buscar hasta que ya logré encontrar lo que quería. Logré encontrar una tesis de este año, apenas en marzo, que habla de modelos de gestión. Así que, porque yo me estaba basando en de hecho le dejé una notita de una tesis que había buscado, pero ese es del 2017 por un año. Sin embargo, pues como era la que más se adaptaba, pero ya que tengo esta, pues ya con eso complemento, porque ella es esta actual y la otra, pues bueno, no es tanto la diferencia, pero si consideramos el tiempo de los trámites y todo, le dije, creo que un año no creo que pase nada. Yo no creo que me diga nada de un año. Un año para acá. Ahí, ¿cómo lo estabas buscando? ¿Por qué no lograbas encontrar? Porque es que no me había dado cuenta que había la opción donde dice nueva búsqueda y menciona por título, o sea, el título completo. Entonces, aunque yo ponía al buscar el título completo porque entraba al link, me dividía, por ejemplo, si quería buscar modelos de gestión administrativos, por ejemplo, me dividía, entonces buscaba tesis que empezaban con modelos y luego administrativo, y obvio que eso hizo que me llevara más tiempo de lo que debí de haberme llevado. O sea, ese fue el error que cometí. Ah, que no supiste cómo hacerlo. Sí, hay unas que No. te dicen por palabra y otras que te dicen por frase. ¿Sí? Ujú. Entonces tú puedes poner la frase o la palabra según lo que tú mencionas. Entonces, dependiendo de eso, tú haces la búsqueda o te hace la búsqueda la máquina, ¿no? O sea, las máquinas son tontas. Los inteligentes estamos acá atrás de la máquina. Entonces, si nosotros hacemos preguntas inteligentes, la máquina nos va a contestar inteligentemente. Pero si no sabemos cómo preguntar, obviamente la máquina nos va a dar respuestas erróneas, ¿no? Entonces, sí hay que captar muy bien cuál es el tema que tú estás investigando o el problema. Entonces, recuerda que tiene mucho que ver las palabras claves. O sea, cuáles son las palabras claves que están en tu título de tu tesis o en tu tema, ¿no? Entonces, tú estás hablando de modelos administrativos o modelos académicos o modelos universitarios. Entonces, esa es la palabra clave, ¿no? Hay en algunos documentos que se habla, por ejemplo, de tesaurus, ¿no? Los tesaurus son palabras clave que ya están indizadas en los diferentes buscadores y en los diferentes bases o bancos de datos, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que tiene la UNESCO, otro que tiene la OSD, y así diferentes instituciones han sacado sus tesauros. Básicamente, esas son las palabras clave con las que los bibliotecarios, por ejemplo, hacen las búsquedas, ¿no? Por eso ellos se vuelven expertos en esas búsquedas, porque tienen su clave, que son los tesauros. Entonces nosotros tendríamos que meternos a los tesauros y ver en qué palabra clave está indexado el tema que estamos buscando, ¿no? Entonces ese es otro paso también importante que hay que dar. O sea, cómo nosotros estamos indizando nuestra búsqueda, o sea, los descriptores. Y a veces nuestra búsqueda es con una palabra que no está indizada en los tesaurus, entonces obviamente no nos aparece. O también es una palabra que puede cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo se le puede llamar también a modelo administrativo, modelo empresarial, modelo de gestión, modelo, etcétera, ¿no?
Entonces, modelo de procesos, eso es lo que tú tienes que ver, cuáles son los sinónimos de la palabra que tú estás utilizando. Porque si quieres encontrar exactamente la palabra que tú tienes, es muy probable que no encuentres suficiente información. ¿Por qué? Porque estás tú circunscribiendo a lo que tú sabes, no a lo que se está produciendo, vamos, en el terreno científico. Es algo que tenemos que también nosotros empezar a pensar. O sea, ¿cómo se le ha llamado a esta palabra? ¿Cuáles son sus sinónimos? ¿No? Inclusive tener cuidado porque a veces también hay homónimos. Entonces aquí entramos en la cuestión del significado de las palabras, los homónimos, los sinónimos, los antónimos, los parónimos, etcétera. Hay que recordar un poco de las clases que nos dieron en la primaria, ¿no? Recordar esa parte. Sobre todo lo que manejamos mucho son los sinónimos. O sea, ¿qué es sinónimo de, ¿no? Entonces, o sea, como diciendo, ¿de qué otra manera se le llama lo que estoy buscando? ¿No? Y eso lo podemos buscar en un libro de sinónimos o también lo podemos nosotros imaginar cómo se ha venido utilizando. Porque, por ejemplo, si nos vamos en cuestión histórico, a veces, por ejemplo, en algunos momentos se le llamó de una manera, ¿no? O sea, en inglés, por ejemplo, se le llama management, ¿no? A lo que nosotros traducimos como gestión, ¿sí? Pero otros le dicen administración, ¿no? O sea, depende de cómo lo traduzca cada quien. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos las búsquedas. Hay búsquedas que nos van a pedir su sinónimo y hay búsquedas que no nos van a pedir su sinónimo. Por ejemplo, nos dicen buscar este y este y este, o buscar este o este, ¿sí? Por ejemplo, buscar gestión o buscar administración. Entonces ahí ya nos está dando una alternativa. Es uno o el otro y te buscan los dos, pues. Pero cuando tú le dices nada más buscar gestión, modelo y gestión, entonces te da el II, o sea, los dos juntos, ¿no? Y cuando no encuentras los dos juntos, pues no te los da, ¿no? Entonces, pues creo que es la forma inteligente de hacer las preguntas a la máquina. Y sobre todo ahí tener cuidado. Pues yo les dije, búsquenle ahí, píquenle, pierdan el miedo, píquenle para ver cuáles alternativas hay de búsqueda, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pidiendo por título, por tema, por autor, etcétera? Por ejemplo, si tú ya tienes una referencia de qué autores manejan, ¿sí? Ese tema, si tú ya leíste, ya tienes alguna información, entonces puedes buscarlo por autor, a ver qué ha escrito este fulano después de tanto, ¿no? O sea, tanto me dice que ha escrito, vamos a ver si ha escrito actualmente, que de los últimos 5 años que ha escrito. Entonces lo puedes meter en la búsqueda por autor, ¿sí? Y es más fácil porque te va a dar solamente lo que él ha escrito en las diferentes revistas que tiene esa base de datos o diferentes libros que tiene esa base de datos. O inclusive si ha sido asesor de tesis, ¿no? Si tú lo metes, te lo va a dar en las tesis, ¿no? O aparecen a veces hasta sus tesis. Y eso es interesante porque luego nos damos cuenta de que muchos están usurpando funciones, ¿no? Si se dicen doctores y resulta que apenas tienen maestría, ¿no? O ni licenciatura tienen. Entonces ahí es donde decimos, a ver qué sucedió aquí. Pero bueno, entonces es parte de lo que tenemos que ir descubriendo nosotros, ¿sí? Pero sí las búsquedas creo que es importante y qué bueno que lo descubriste, eso que tenías que hacer esa búsqueda a partir precisamente de lo que es tu tema principal, el nombre, la palabra clave, se llaman las palabras clave. Normalmente, por ejemplo, cuando escribimos algún artículo, ¿sí? Siempre nos piden palabras clave, entonces ahí es donde tenemos que poner nuestras palabras clave con las cuales va a ser indizado nuestro artículo, ¿sí? Entonces, si damos las palabras clave correctas, nos van a encontrar mucha gente. Es decir, me refiero a palabras clave que aparezcan en los tesauros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma en que lo buscan los bibliotecarios y que indicen inclusive los bibliotecarios con esas palabras. Entonces, si nosotros indicamos una palabra que es muy común, por ejemplo, como le dicen gordo ustedes allá en Campeche, los gorditos, ¿no dicen? Baruch o algo así, ¿no? Ah, sí, ese creo que es Maya Purush. Y O pones hermoso. el término vaya, ¿verdad? Obviamente que no lo vas a encontrar, ¿no?
¿sí? Porque es un regionalismo, es algo que es de la región. Entonces le decimos, bueno, cuando lo traducimos, no, es el cebito que tienen los, ¿no? Entonces, el cebito que tiene algo, ¿no? ¿Cómo le llaman esos como chicharroncitos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo voy a buscar. Entonces ya le pongo chicharrón o cebo o manteca, ácido graso, ¿no? Y así me voy muy técnico. Entonces automáticamente mi máquina me va a empezar a arrojar resultados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces metemos nosotros palabras que son muy regionales o palabras que son muy de nuestra área, pero que no han sido suficientemente extendidas. Entonces eso es importante. Por eso tenemos que tener, a eso se le llaman descriptores, tener varios descriptores. ¿Sí? ¿Cómo se le puede llamar a mi objeto de estudio o al problema que estoy investigando? Pues de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera, de esta otra manera. Y así puedo ampliar mi búsqueda, ¿no? Porque si nada más tengo una sola palabra, obviamente que no. Claro que yo utilicé en los ejemplos una palabra o dos palabras, ¿no? Es decir, pero pues era como para introducirlos. Pero ustedes sí tienen que buscar cuáles sinónimos tienen esas palabras que ustedes están buscando. Entonces te va a ser muy útil ahora para la búsqueda en revistas, ¿no? Es decir, tenemos que buscar los artículos que vamos a consultar, las noticias, ¿sí? Las ponencias, o sea, buscar en memorias de congreso, buscar en conferencias internacionales, ¿sí? Es decir, toda esta literatura que nos está arrojando la parte actualizada. Por eso se llaman publicaciones periódicas, ¿no? Si una publicación periódica es aquella que tiene un determinado tiempo, como su nombre lo dice, un periodo de publicación continua. Es decir, nos va llevando a una periodicidad, ¿no? Ya sea semanal, diaria, por ejemplo, el diario, o ya sea semanal, o ya sea quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, ¿sí? Pero es el mismo título que se está repitiendo con diferentes, en este caso, publicaciones o documentos, ¿no? Pues por eso se llaman revistas, en el caso de lo que vamos a buscar, ¿no? O se llaman periódicos, como lo conocemos vulgarmente, el periódico que es el diario, ¿no? Es decir, el diario de Campeche, el Sol de Campeche, que está continuamente saliendo, ¿no? Es decir, pero hay otros periódicos también científicos, no solamente están los periódicos de noticias generales, sino también hay periódicos científicos. Aquellos que nos están dando las noticias de los últimos descubrimientos en la ciencia, en la tecnología y en la educación. Entonces, esos hay que buscar, periódicos científicos, periódicos académicos, periódicos administrativos o técnicos, y los vamos a encontrar. Entonces, aquí, ¿cómo va el orden entonces en la publicación? Entonces, son las publicaciones periódicas, que son estas publicaciones seriadas que tienen determinado periodo de tiempo en el que son, no rebasan más de un año, ¿sí? Ya son anuales las máximas. Primero diarios, este, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, etcétera, semestrales y anuales. Ahora bien, dentro de esas publicaciones periódicas, lo que tenemos nosotros son las que, vamos a llamarle así, las que nos dan la noticia inmediata, las más inmediatas. ¿Cuáles son las más inmediatas? Pues las noticias que aparecen directamente en la televisión o en los diarios científicos, ¿no? Es decir, estamos hablando de una noticia, lo que el investigador, ¿sí?, da a conocer de su investigación de manera inmediata para que no le ganen la autoría, ¿no? Entonces yo doy mis resultados, ya sea en una charla, en una conferencia, ¿sí?, directa en un diario, ¿verdad? O se publica en un diario, ¿verdad? Se descubrió, por ejemplo, el ADN de la rata, ¿no? Entonces, entrevistando a la doctora Adriana Salazar García, se descubrió el ADN de las ratas, ¿no? Y entonces ahí te hacen la plática y ya te dicen cómo o sea, ya se dio la noticia.
Todavía no escribes tus resultados formales, pero ya se dio la noticia. Eso es lo más importante. Entonces, los diarios, las noticias nos sirven a nosotros para saber lo que ahorita se está, digamos, comentando, está saliendo en este momento, ¿no? Después vienen lo que ya serían las presentaciones en eventos, como por ejemplo en coloquios, en congresos, ¿no? Que son adelantos de una investigación que se van presentando, ¿no? No es toda la investigación completa a veces, tampoco es, digamos, en este caso, el artículo publicado completo, sino es un avance, ¿no? Entonces, ahí entran las ponencias en Congreso, que van también desde lo que serían los carteles. En un Congreso, un cartel es una presentación gráfica que se hace en el Congreso, ¿sí? Y que pues se expone enfrente del público que quiera ir a revisarla, ¿no? Y la otra que es la ponencia oral, que es esa ponencia en donde tienes determinado número de minutos para hablar y dialogar con el público que está ahí. Son estos dos momentos. Estas dos participaciones se publican en las memorias, ese es el segundo momento. Después de los diarios vienen las memorias de congresos, ¿no? Las memorias de eventos, de simposiums, la memoria de eventos, de coloquios, ¿no? De conferencias, ¿no? Que se están dando. Entonces, ahí es donde se publican estas memorias. Normalmente las memorias antes eran libros que se publicaban, ¿sí? Y que todavía algunos lo acostumbran a hacer, publican el libro, pero es de un evento en específico, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de Administración, Segundo Congreso de Administración de la Universidad de Guadalupe Victoria, ¿no? Entonces, ahí aparecen memorias, ¿no? Entonces, ahí van a aparecer todos los trabajos que se presentaron en ese Congreso. Entonces, depende de la temática y lo anotan, pero es un libro que se produce. Actualmente ya no están pidiendo que sean más bien seriadas, es decir, con publicaciones periódicas, ya no en libros. Entonces las memorias empiezan a salir en publicaciones seriadas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una revista que se publica, ¿no? Entonces se publica la revista y se da a conocer al público. Entonces esa es otra forma de encontrar las ponencias en congresos. Normalmente siempre llevan el nombre del congreso y el número del congreso y las fechas del congreso. Entonces, digamos que después de la noticia que es inmediata, vienen las memorias de congresos o de conferencias. Y posteriormente, que madura un poco más, ya viene lo que se llama el artículo ya publicable en una revista. Para ello, pues, más o menos un artículo se lleva de 1 a 3 años, ¿no? Aproximadamente en publicarse. Y va a depender del tipo de revista en el que se vaya a publicar, ¿sí? Hay revistas que ya ahora, con la dinámica que se está teniendo, que se están dando como preprints, son los llamados preprints, en donde se publican en Internet, ¿sí? El artículo para que el público en general vea ese artículo, lo critique, ¿sí? Y dé sus comentarios al autor, de tal manera que si la mayoría del público lo avala, automáticamente pasa a la revisión de la publicación para que se publique. Eso tarda, digamos, un poquito en lo que llega el preprint y ya llega ya la impresión en la revista, ¿no? Entonces, normalmente todas las revistas científicas, que es en la que estamos nosotros ahorita, y tecnológicas, reciben una evaluación por pares, ¿sí? ¿Qué quiere decir por pares? Por otros investigadores en el ramo. Normalmente la mayoría son doctores, ¿no? Que ya tienen amplia experiencia en esas publicaciones y que dan su visto bueno para que un artículo se publique en una revista, ¿sí? Y son muy exigentes, es decir, es la parte fuerte de la, digamos en este caso, de la ciencia, que no es cualquiera. Entonces hay revistas
que no tienen comité de evaluación, esas revistas no son confiables. Si no tienen comité de evaluación, quiere decir que no pasaron por una revisión exhaustiva, por pares. Entonces tiene que tener revisión por pares para que sea aceptable. Entonces vamos a ver bases de datos que tienen revistas indexadas por revisión por pares, ¿sí? Estas revisiones por pares normalmente traen el nombre del autor y viene lo que sería el ORCID. Es un número para identificación, es un ID de identificación del autor, donde el autor se va a estar ahí refiriendo todas las publicaciones que está teniendo. Esa es otra forma también de buscar qué ha publicado alguien, ¿no? Nos vamos a lo que sería, en este caso, el ORCID, el identificador, y de ahí sacamos su historial, su como especie de currículum académico que tiene. O también ahora modernamente se están utilizando otros identificadores del artículo, el DOI, D-O-I, es un número que nos da la dirección electrónica donde está publicado, ¿sí? Entonces, con ese DOI podemos llegar a identificar el artículo. Entonces, es también otra de las formas de... Y hay un DOI de la revista, también hay, la revista misma tiene su propio DOI. Entonces, si la universidad quiere publicar una revista, tendrá que buscar esos DOI, el DOI de la revista y después el DOI de los autores, ¿no? Es decir, y además tener su, lo que sería en este caso, su comité de evaluador por pares, ¿no? Este comité de evaluador por pares, pues va a encargarse precisamente de evaluar los trabajos acorde a las políticas de la revista y que la revista misma pueda en determinado momento tener esta calidad para su indexación. Es decir, entonces una revista debe estar indexada en una base de datos. Esta revista de indexación empieza primero por estar avalada por lo que se llama, en este caso, las autoridades. En ese sentido, se tiene lo que se da un número especial que viene como ISN, ¿no? Es decir, ISBN es un número que otorga la autoridad para darle la publicación un carácter, en este caso, de aceptación a nivel mundial, ¿no? Es un estándar, es un número estándar, pero es ISBN. Entonces, ese se va a publicar junto con la revista, ¿no? Igual que ocurre con los libros, ¿no? También el libro tiene su número para estándar internacional, ¿no? Luego tenemos el segundo momento, que es la aceptación dentro de una indexación de bases de datos. Primero puede ser, por ejemplo, como Latindex, ¿no? O en donde van a darnos a nosotros lo que sería un número de catálogo, en catálogo, o un número, perdón, un número de registro, ¿sí? En el directorio, ¿no? Y un número de registro en catálogo, son dos diferentes. Pues el catálogo es cuando ya nos dice que está evaluado, ¿no? Entonces ya pasó al catálogo de Latindex, donde ya está evaluada la revista, entonces tiene que ser evaluada por el mismo Latindex. O por la base de datos en donde nosotros la vamos a mandar. Entonces, estos datos que les estoy dando es para que tengan ustedes una referencia de cuáles son los niveles de calidad que se piden para las revistas científicas y los artículos científicos, ¿sí? Y de esta manera ustedes entiendan por qué vamos a buscar en bases de datos, ¿no? ¿Por qué las bases de datos existen y qué autoridad tienen esas bases de datos? Toda base de datos tiene un manual de instrucciones para el registro de las revistas. Ahí nos van a decir cuáles son los requisitos para ser indizada en esa base de datos. Puede ser desde Scopus, la Web Science, puede ser en Latindex, como le mencionaba, pueden ser UNAM, pueden ser en Redalic, es decir, en cualquiera de esas bases de datos, nos van a pedir un número de requisitos que debemos de cubrir como revista para que nos acepten nuestra publicación y pueda ser ingresada en esa base de datos. Igual también nos dicen el número de tiempo que tiene que estarse publicándose.
Eso no quiere decir que tengo que publicar inmediatamente indizarla. No puedo hacerlo, pero hay algunos que sí los aceptan, hay otros que no. Entonces tenemos que tener cierto número de publicaciones previas para que nos dé inclusive la misma autoridad, de este caso derechos de autor, en México, nos dé a nosotros el ISBN, ¿no? El ISSN, perdón, es el ISSN para revistas y el ISBN es para libros. ISSN. Entonces nos da el ISSN en la revista, pero para ello tiene que estar viendo que está siendo publicado. ¿Sí? Aparte, pagar los derechos del nombre, de la revista, etcétera. Son los trámites legales. Y después, bueno, ya viene lo que sería la indización en lo que sería el marco, en este caso normativo, de las diferentes bases de datos a las que queremos nosotros pertenecer. Mientras más bases de datos, mejor, porque nos van extendiendo, en este caso, una mayor cobertura de calidad y de dar a conocer a nuestros lectores. Entonces, los lectores normalmente lo que tienen es que buscan revistas en donde publicar, ¿sí? Y esas revistas que estén indizadas, porque ya nos piden todas. Aquí vamos a tener de dos niveles. Una que son las de privado, ¿sí? Las privadas que cobran, ¿sí? Y otras que son, digamos, también cobran, pero es de otro nivel, como serían las de acceso libre, ¿no? Las de acceso libre se inventaron, como lo dice ahora la ciencia libre, ¿sí? Precisamente para que el lector no pagara, ¿no? Sino que pagara el autor. Entonces, normalmente el autor está en una institución porque es un investigador pagado en una institución. Y normalmente está financiado por esa institución para hacer investigación. La mayoría de las investigaciones, como sabemos, se hacen en las universidades públicas, la gran mayoría. Entonces están financiadas por el Estado, diríamos ahí. Entonces vino toda esta revolución de hablar de por qué el Estado, ¿sí? No pagaba las publicaciones para que fueran ley, que no pagara el lector, ¿no? El consumidor. Entonces se invirtió en esto de acceso libre, en donde precisamente los lectores podemos entrar, podemos leer, podemos sacar información, enterarnos, ¿no? Pero quien paga la publicación es el propio autor, paga por publicar, ¿sí? A mí todavía me tocó aquellos tiempos donde le pagaban al autor, ¿no? Que en una revista de la Ibero y me pagaron por haber publicado, ¿no? Pero eso ya pasó, ahora ya no hay. Ahora uno tiene que pagar, ¿no? Es decir, yo tengo que pagar la publicación. Entonces, ese es importante porque es también una función, digamos, es significativo, ¿no? Es una gran, porque estamos llegando a un gran público, ¿no? Entonces, una revista se debe de vanagloriar de que tiene un gran público, más ahorita a través de las redes y a través de la internet tenemos una cobertura mundial, ¿no? Entonces llegamos a todo sitio. Entonces lo importante es que sea visible nuestra revista. Entonces tenemos que darle esa parte de mercadotecnia para que en la parte mercadológica nos lleve a todos los lugares a donde pueda ser consumida nuestra revista. Entonces, bueno, eso es a través de las bases de datos. Es otra vez a las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que empezar a buscar en estos tres tipos, por lo menos tres niveles, diríamos aquí, de divulgación de publicación? La primera es, repito, las noticias, ¿no? La segunda, las noticias es para enterarnos de qué es lo que está ahorita en este momento, es pan caliente, vamos, está saliendo al público. Luego vienen los congresos, los eventos, las memorias de los eventos. Entonces, en las series, en memorias de eventos, que pueden ser libros o pueden ser revistas de memorias. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a, digamos, recolectar. Entonces, los proceedings, le llaman ellos, los proceedings, donde se están dando todos esos eventos. Y después ya vienen las revistas así formalmente. Hay digamos, dos artículos fundamentales que vamos a encontrar en las revistas. Una son artículos de divulgación
y otros son artículos científicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es el nivel técnico que se maneja, ¿sí? Como su nombre lo dice, divulgación, el artículo de divulgación es para divulgar. Vulgar significa, en este caso, poner a nivel del vulgo, del pueblo, de cualquier gente que quiera leerlo, ¿sí? Entonces es bajar nuestro nivel de tecnicismo para mostrárselo a cualquier gente que pueda leer, ¿no? Entonces se llama divulgación. Entonces es cuando yo mi investigación la traduzco para que todo el mundo la entienda. Ese es un artículo de divulgación. O a veces yo quiero hacer, como los profesores lo hacemos, ¿sí? Que nuestros alumnos entiendan. Entonces me bajo del nivel técnico-científico a un nivel en el que están mis alumnos, que puede ser de nivel básico, por ejemplo, o nivel medio o nivel superior, ¿no? Pero siempre va a haber un nivel de discurso. Ese nivel de discurso es el que nos va a dar el nivel de divulgación. ¿Qué tanto podemos divulgar? Pues esas son las revistas de divulgación. No son revistas científicas, son revistas de divulgación. Y que vamos a tener también cierta calidad también en esas revistas, por eso también esas se indexan. Pero las que a nosotros nos interesan son las revistas científicas y técnicas. Estas son en donde el tecnicismo prevalece. Entonces, donde sí estamos hablando en términos técnicos, científicos, claros, directos, y que se llama más bien comunicación científica, ¿sí? Diferente a la divulgación científica. Entonces, hay revistas de divulgación, hay revistas científicas. A las que nos vamos a referir nosotros ahorita para nuestra tesis son las revistas científicas. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con esos términos técnicos, y más ahorita que estamos construyendo nuestro marco teórico. Estamos hablando de términos técnicos, cómo se entienden en las teorías, ¿no? Porque si nos vamos a una revista de divulgación, pues entonces caemos en un nivel que no es técnico, y por lo tanto no estamos realmente entendiendo las teorías como tal. Entonces esa sería nuestra gran diferencia. Por eso es que vamos a mencionar, vamos a hacer búsquedas en las bases de datos científico-técnicas, ¿no? Para que ustedes encuentren esta serie de libros. Ahora, ¿qué tenemos? El problema que tenemos a veces aquí es que hay dos también dentro de este tipo de revistas, dos niveles. Uno que es el nivel científico y otro es el nivel técnico o tecnológico. En el nivel científico, básicamente están todas las revistas que tienen que ver con las ciencias, tal cual, ¿no? Algunos desde la física, la química, la biología, etcétera. Pero hay otro nivel que es técnico-tecnológico, que tiene que ver más bien con las, digamos, en este caso, profesiones prácticas, ¿no? Como es el caso de la contaduría, la administración, etcétera, que son no tanto con teorías, sino más bien con cuestiones prácticas, de gestión, digamos, de procedimientos, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esta doble especificación. Las revistas científicas, por lo regular, se difunden, ¿no? Se difunden inmediatamente y no tienen tanto problema, pero las técnicas no tanto porque implican derechos de patente. Entonces las patentes pues cuestan dinero, ¿no? Y esas también se registran las técnicas de patente. Entonces cuando está patentado algo no se puede divulgar, ¿sí? Entonces medio se cuenta cómo se llegó a ello, pero no se puede divulgar en secreto. Pues son secretos que van desde secretos industriales, ¿sí? Secretos empresariales y que no pueden ser divulgados por el mismo investigador. Entonces el investigador no puede estar ahí mencionando todo lo que hizo, ¿no? Puede decir cómo lo hizo, más o menos qué resultados obtuvo, pero no puede dar el secreto técnico de su investigación. Entonces, por eso es que vamos a encontrar poco. Normalmente este tipo de revistas técnicas son anecdóticas, ¿no? Y más en el campo de las ciencias administrativas y sociales, ¿no?
en donde básicamente nos encontramos, por ejemplo, muchas revistas que hablan de la calidad de la gestión, pues nos hablan de cómo Perenganito hizo en su empresa el modelo de gestión y cómo lo llevó a cabo, bla, 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 y siempre se ponen como los grandes resultados, ¿no? Pero nunca nos dice exactamente qué fue, sino más bien anécdota, nos cuentan anécdotas. Cuando yo llegué a IBM, pues encontré que IBM tenía una baja producción en esto, bla, 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 pero de acuerdo a mi gestión y como lo hicimos nosotros, pues llegó a un nivel enorme de ganancias y de presupuestos, etcétera. Y ya nos contó toda la historia, pero no nos dijo el trasfondo, así, ¿por qué? Porque precisamente ahí es donde está la parte del secreto, ¿no? El secreto que tiene la parte tecnológica. Pero bueno, eso también hay que buscarlo. Y normalmente estas revistas técnicas no tienen tanta divulgación como las revistas científicas. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar. Entonces, ustedes tendrán que buscar tanto en ciencias administrativas como digamos, en técnicas, ¿no? Sí, para que de esa manera puedan encontrar lo que ustedes están buscando, sobre todo en el marco teórico que es el que estamos viendo. Ahora bien, aquí hay otra cuestión también importante. ¿Para qué se usan los libros que ya revisamos, etcétera? Normalmente se utilizan para la parte teórica del marco teórico, ¿no? ¿Y para qué se usan las revistas, etcétera? Para ver los adelantos que se han tenido, ¿sí? Las publicaciones periódicas se ven para los adelantos. Esto se le conoce como estado del arte, ¿no? Es decir, qué tanto han aplicado tales o cuales teorías quiénes y cómo han resuelto los problemas que esas teorías han venido presentando. No siempre las teorías ya son la verdad absoluta, ¿no? Es decir, a algunos les funcionan, a otros no les funcionan. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver. Por eso se pide los últimos años para ver cómo han evolucionado esas teorías. No es tanto que ahí estén los teóricos están más atrás, sino más bien qué tanto ha evolucionado esa teoría, ¿no? Por ejemplo, qué tanto las teorías administrativas, ¿sí? Del siglo pasado, por ahí que se tenían, han evolucionado en este nuevo siglo, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo van a decir? Pues los artículos científicos. Los libros casi no. Los libros seguirán manteniendo esa parte teórica. Por eso decía Adriana que encontraba poco, ¿no? Así, de los libros, y sobre todo de 18 años, de 2018 para acá. ¿Por qué? Porque no hay teóricos que están escribiendo ahorita teorías al respecto, ¿no? O por lo menos no hay teóricos reconocidos, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos realmente que empezar a ver que a partir de los artículos, las revistas, estamos encontrando los teóricos que en este momento están tratando de generar algunas respuestas a ciertos problemas que surgieron en las teorías administrativas, por ejemplo, de Fayol y todos ellos, ¿no? Y que ahora, bueno, ¿cómo lo están resolviendo? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Cómo se está desarrollando el management en este momento. Entonces, eso tendría que buscarse en los artículos. ¿Quiénes han escrito sobre la temática que estoy buscando? ¿Quiénes están utilizando, desde qué punto de vista teórico lo están abordando? ¿Qué problemas ellos han encontrado con respecto a esta teórica al aplicarlo en ese tipo de campo en el que estoy, etcétera? Esto me va a dar mi estado del arte. Y me va a servir como estado del arte después para cuando yo haga mi análisis y discusión de resultados. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, así como Perenganito que hizo, Sutanito que hizo esto, y entonces comparo con ellos lo que han dicho, lo que han hecho, y ya yo digo lo que yo estoy haciendo. Bien, esto a grandes rasgos, digamos, estaríamos hablando de por qué estos dos enfoques, primero los libros y luego por qué las revistas periódicas. Entonces esto nos está dando precisamente estos dos elementos que van a estar incorporándose en nuestro marco teórico, tanto el estado del arte como la teoría en la cual estamos partiendo, en la cual nos estamos nosotros haciendo innovadores, ¿no? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a lo que está explicando. Todo muy bien, doctor, gracias. Le quería preguntar, ¿usted maneja alguna revista o escribe o algo así?
para buscar. Es que no me acuerdo si maneja, entonces quería saber cómo se llamaba. Bueno, yo estoy manejando dos revistas. O sea, yo las creé, yo las generé a través de una asociación, que es la Asociación del Congreso, que es la Mexicana de Metodología de la Ciencia. Ahí estoy, tengo una que se llama Metodología de la Ciencia. ¿Sí? Esa es la revista que nosotros estamos publicando. Es una revista totalmente en línea. ¿Sí? Y la otra que es la del Congreso, que es la revista de AMSI, Memorias de Congresos. Es decir, esto precisamente para que se publiquen los resultados del Congreso, ¿no? Sí, todas estas revistas que estamos manejando nosotros tenemos eso. Y nuestra experiencia pues está básicamente en ello, por eso es que estoy comentando así a grandes rasgos cómo se va gestionando una parte de las revistas y cómo se van indizando. ¿Sí? Ahora bien, yo empecé con las revistas de hace mucho tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando del siglo pasado, propiamente. Y no tanto así, no tanto así. Estamos hablando de principios de siglo, ¿no? Entonces ya tiene bastante nuestra revista de publicarse, ¿no? Y en algunos de los egresados de aquí del doctorado han publicado también ya en esa revista, ¿sí? De metodología de la ciencia. Ahorita ya estamos por sacar el siguiente número, el siguiente volumen con el siguiente número. Y de la revista del Congreso también ya tenemos bastantes. Esas lo pueden encontrar directamente en la página web de la asociación, ¿sí? O si quieren buscar en esas revistas que encuentran. Aunque nuestro rubro es más hacia la parte de metodología y educación, ¿verdad? Hay algunos que publican también de administración, ¿no? Pero no estamos para esa parte, pero sí pueden encontrar algo que les puede interesar por ahí. Lo pueden hacer a través de la amsi.org.mx. Ahí pueden encontrar la revista. ¿Alguna otra pregunta? Todo perfecto, doctor. Bien, entonces pasamos un poquito a presentar esta parte de lo que vamos a hacer ahora, para que les comparta aquí. ¿Dónde? Acá está. Entonces, la primera actividad que ustedes van a realizar tiene que ver con las búsqueda y selección y recuperación de fuentes periódicas, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tenemos que buscar son en las bases de datos, los documentos que sean útiles para nosotros. Digamos, las revistas, por ejemplo, en Biplat nos va a dar las revistas que se publican en determinados campos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí nos dice cuáles son los diferentes lugares, las diferentes revistas que se publican, sobre todo. Y aquí Black nos va a dar tanto de las que producen noticias, como también las que producen artículos ya más especializados, científicos, ¿no? Por ejemplo, está aquí como, por ejemplo, Expansión, Proceso, América y Economía, Nexos, Este País, Comercio Exterior. Y aquí pueden ustedes encontrar todas las revistas, ¿sí? Que se encuentran en este mapita que nos está, pueden inclusive ustedes ir viendo por países. Esa es una de las atracciones que tiene Biblat, que es bibliografía latinoamericana, sí, bibliografía latinoamericana, y que nos va a dar revistas de investigación científica y social. Entonces, ustedes aquí pueden con recorrer todas las revistas que están indizadas en esta base de datos de Biblat, ¿no? Entonces ustedes pueden recorrer cualquiera de los que ustedes gusten
y pueden ir viendo cuáles son las que más o menos tienen que ver con lo que ustedes están buscando. O ponen buscar en BibLab, por ejemplo, gestión. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a arrojar un listado de las publicaciones que ellos tienen, ¿no? Sí, esos son los resultados de la búsqueda de gestión. Tiene aquí documentos publicados, 11.481, y nos está mostrando 7.466 de texto completo, ¿sí? Sí, entonces yo puedo decirle, bueno, esto en general, o puedo decirle que me muestre los que tienen texto completo. ¿Qué significa esto que tiene texto completo? Pues que nos va a dar aquí, por ejemplo, prácticas de consumo de desechos de sólidos domiciliarios, por ejemplo en Juárez. Le damos clic y nos va a dar su ficha bibliográfica. Y nos trae un breve resumen, o más bien su resumen en español y en inglés, ¿no? Entonces aquí leemos si nos interesa o no nos interesa, ¿sí? Y nos pasamos entonces a buscar si está de texto completo. Aquí nos dice de texto completo para ver en PDF. Entonces si le damos clic aquí en texto completo para ver en PDF, si nos interesó el artículo, obviamente nos va a arrojar entonces también, en este caso, el texto completo, pero en PDF. Aquí está. Y ya con esto ya estamos recuperando. Entonces, la búsqueda, la selección, si nos conviene, y luego la recuperación del texto. Les recomiendo que primero hagan la búsqueda y después la selección, y hasta después de que hagan su selección puedan encontrar ustedes lo que sería la recuperación. Porque si lo hacen inmediato, así como lo hice yo, puede ser que se llenen de un montón de textos ahí en su computadora, que saturen su computadora de textos y que después que empiecen a hacer la selección no les sirva para nada. Entonces, lean perfectamente el resumen en español, ¿verdad? Saquen su ficha bibliográfica, su ficha de registro en este caso, de acuerdo a lo que sería en este caso el APA, ¿sí? Para que ustedes vayan ya llevando registro de el título del artículo, ¿sí? En qué revista se encuentra, ¿sí? Y con eso. Bueno, aquí ustedes pueden continuar con los siguientes artículos, que tiene 20 artículos. Esta es la revista Iztapalapa, Transferencia de Conocimiento y Tecnología en Universidades, si esto nos interesa, lo linkamos. Luego Polanco, Renovación Urbana, Segregación y Gentrificación de la Ciudad de México. Y aquí nos trae nuestro resumen. Si nos interesa, pues lo registramos. Si no, no lo registramos. Y así nos vamos con cada uno de los artículos que nos aparecen. Entonces, como nosotros le dimos que fuesen todos aquellos que tenían texto completo, aquí abajo todas nos van a dar en dónde se encuentra ese texto completo. Entonces, no tenemos ningún problema, ¿sí? en manejar esta bibliografía de BibLab. Si no queremos todas las de texto completo, pues nos regresamos y buscamos cuáles son. Aquí nos tiene más, o sea, todos, o por lo menos tiene tres, ¿verdad? Tres apartados de un número de revistas que están aquí, de acuerdo que son 7.460 documentos en texto completo. Tienen para entretenerse un buen tiempo, por eso tratan de ser más específicos y tratar de hacer un filtro de los documentos que pueden consultar. Entonces, esto sería si nosotros vamos a BibLab, ¿no? Vamos a ver el otro. Que tienen aquí para entretenerse un buen rato con BibLab y buscar de acuerdo a su tema. Le decía yo a la maestra Diana que tenga cuidado con su búsqueda porque hay que elegir muy bien las palabras clave, los descriptores, ¿no? El otro es Latindex. El Latindex es el otro que les comentaba. Va a dar precisamente las revistas latinoamericanas. Tienen un directorio de 26.273 revistas, un catálogo de 2.941 revistas
y revistas en línea tiene 12.288, ¿no? Entonces aquí hay artículos, ustedes buscan, aquí pueden encontrarlos, ¿no? Entonces aquí está, si buscar en el directorio o buscar en el catálogo, ¿no? O hacer búsquedas avanzadas por categorías y características. Métanse a cada uno de estos, véanla, no tengan miedo, no lo van a echar a perder, si al contrario les va a servir para encontrar algo. ¿Qué hace el directorio, por ejemplo? Si aquí en el directorio yo le pongo gestión. El directorio es lo más general que tiene Latindex. ¿Qué nos va a arrojar en este sentido? Las revistas, ¿no? Entonces dice que, de acuerdo a esto, por búsqueda por gestión, tenemos todos estos documentos. Por países, nos los presenta por países. De Chile tiene 20, de España 16, de Argentina 12, Colombia 9. Entonces yo puedo tomarlos todos o puedo irme uno por uno de ellos, ¿no? En idiomas son 82, en inglés, en portugués, en francés, etcétera. También nos da esa clasificación, ¿sí? De ciencias sociales, de ciencias médicas, de ciencias de la ingeniería, ciencias exactas naturales, artes y humanidades, ciencias agrícolas y ciencias multidisciplinarias. O sea que ustedes también pueden elegir, de ciencias sociales son 69. Por ejemplo, si yo le pico aquí en ciencias sociales, posiblemente ya aparezcan administrativas, cuadernos de gestión, desarrollo y gestión, en Chile, en Ecuador, gestión 2000. ¿Ya? Entonces yo aquí puedo dar clic para encontrar qué es lo que me está, por ejemplo, gestión empresarial, ¿no? Y me va a arrojar que la ficha de la revista de gestión empresarial de Colombia, en este caso, ¿no? Está vigente desde el año inició en el 2006, es de frecuencia semestral y este es su ISSN, es el que les decía yo. Este es el estándar, número estándar que tiene de nivel internacional, que es decir, que sí está registrado a nivel internacional. Cuando no tiene ISSN, no es una publicación no autorizada. Aquí tiene datos adicionales que yo puedo ver, ¿sí? Datos de contacto en donde puedo contactar, la revista científica, datos de registro, ¿sí? Pero todo esto es de lo que les pide la revista de Latindex a una revista que está siendo indizada, ¿sí? Entonces aquí están todos los datos que les pide y con sus datos de contacto por si quieren contactar con la revista, ¿sí? Ahora, esto lo pueden hacer también a través del catálogo, ¿no? Entonces aquí van a buscar en el catálogo, vamos a hablar aquí de gestión. Vamos a buscar a ver qué es lo que nos da en términos de gestión, ¿sí? Y otra vez nos avienta el número de países, idiomas, ¿no? Que disminuyó, ya son menos. Entonces aquí tenemos cuadernos de gestión, gestión joven, estudio de gestión, ¿ya? Entonces aquí también nos vamos y buscamos, bueno, cuál es esta revista. Si nos conviene, aquí está, nos aparece la revista, está en catálogo, ¿no? Estudios de gestión de Ecuador, vigente, 2017, año de inicio, etc. Y aquí nos da el texto completo, nos da el texto completo si queremos indizarnos. Nos indizamos al ingresamos al texto completo y ya nos va a mandar a dónde está la revista. Entonces aquí ya podemos hacer nuestra búsqueda, ver la presentación, los artículos, ¿no? Presenta el número de la revista en el que está. Y si queremos ver todos los números anteriores, pues le damos clic para que nos dé cuáles son todos los los números anteriores que ya tiene. Entonces aquí ya nos dicen los números cuáles son, ¿sí? Que ya lleva la revista publicada tantos años, ¿no? Entonces aquí decimos pues a partir del 18, porque los otros no me interesan. Entonces yo puedo ir revisando número por número para ver qué es lo que me está arrojando como digamos, los artículos, ¿no? Aquí tengo estudios que se han hecho, ¿no? Puntos de vista, ¿no?
Observatorio de la PYME y entrevistas, ¿no? Entonces aquí lo que me interesa más bien son los estudios, y que son los que me está presentando como lo que la revista básicamente presenta en artículos de divulgación. ¿Okay? Entonces aquí ya nosotros revisamos, ya vimos a dónde nos lleva la revista de gestión. Y regresamos nuevamente a su curso, la TINDEX. Ya vimos la TINDEX. También podemos ver Redalic si quieren. Redalic nos en todas las revistas que están indizadas en Redalic, que es del Estado de México, la Universidad del Estado de México. Ahí están nuestros amigos que también nos traen cuáles son las revistas. Aquí tenemos Serie UNAM, que es la de la UNAM, también ya por ahí vieron. Igual también nos va a arrojar revistas. Aquí buscar. Aquí yo lo puedo poner del año 2018 al año 2022. Los campos por palabra. Aquí es donde estaba lo que hace rato comentábamos, por palabras o por frase. Todos los campos o nomás el título o el tema, ¿no? Entonces ya puedes poner todo el título y algo que me busque la palabra gestión en el título. Y aquí está. Esa está una revista, es el que me está dando la revista. Y aquí es gestáltica, que no está dando gestión como tal, sino gestáltica. Aquí está gestión, son 57 de gestión. Entonces vamos aquí a hablar de las revistas que me está mandando desde la Universidad Central de Caracas, por ejemplo, es la número 1. Y aquí me va a dar precisamente el título de la revista, sus datos de toda la revista, ¿sí? Y aquí viene el texto completo a través de la USB. Igual también aquí puedo entonces ir y consultar, ¿sí?, la revista, a ver si nos la da. Aquí está la revista. Aquí está el volumen, 22 de enero, se acaba de publicar. ¿Sí? Y si se fijan, aquí está todas las indizaciones que tiene esta revista. La TINDES, Ready, Erihus, Latinoamericana, Melic, Advanced, Biblat, Latin, Dora, Scientific Indexing. ¿Sí? O sea, todos estos son vamos a ponerle en grande. Todos estos son las bases de datos donde está indexada o indizada esta revista, ¿no? Eso como para decir, vean que yo sí estoy indizado en todo esto. Pero si buscamos y vemos de las grandes ligas, no tiene nada. ¿Cuáles son las grandes ligas? Scopus, Cielo, no está ahí. Ni el Scopus, ni el Cielo, y tampoco está en la Web Science. Entonces ahí también hay niveles, digamos aquí, de bases de datos, ¿no? Esas son bases de datos regionales muy buenas, pero que entonces no han logrado pasar la de las grandes ligas. Pero bueno, es una revista que está indizada. Entonces con esto ya tenemos seguro que tiene un índice. Está en un índice, está en una base de datos. Y aquí pues ya revisamos, ¿verdad?, cuáles son los artículos, etcétera, ¿no? Hacemos sus búsquedas y nos vamos nosotros a salir de aquí. Y así le podemos seguir con las demás. Entonces, de la UNAM nos da también esta posibilidad de ver todo el archivo de la revista. Pues les digo, pasamos a revisar las revistas y luego de las revistas pasamos a revisar los artículos. Y lo que vamos a nosotros a necesitar son los artículos.
Entonces, el UNAM también nos da esta posibilidad de búsqueda. ¿Sí? Más que recuerden bien cuál es su objeto de estudio, cuáles son ustedes. Voy a mostrarles este otro. Con Recit en México nos lleva a las grandes ligas. Porque este es un consorcio nacional de recursos de información que propone CONACYT, ¿no? CONACYT de México. Y entonces aquí estamos indizados de acuerdo con nuestros recursos, ¿no? Que en este caso por el IPN. Y aquí yo puedo decir, bueno, con cuáles recursos quiero hacer. Aquí puedo con cualquier recurso abierto, sitios web, de clase, etcétera, en general, o puedo decirle que me lleve por recursos de mi institución. Entonces, cuando yo le dé recursos de mi institución, ahí no van a poder ustedes ingresar, porque les va a pedir un correo electrónico de la institución, no del Guadalupe Victoria, porque a no ser que Guadalupe Victoria tenga y esté en este consorcio, entonces les dará esto. Estos son los recursos del Instituto Politécnico Nacional. ¿Eh? Y aquí están. American, esas son las grandes ligas, ¿no? Review, competent, dependiendo de en dónde estamos. La Universidad de Cambridge. Este es Clarivate Analytic, es la Web Science Group. ¿Sí? Ese que le digo, ese es así como que el top, ¿no? El top de bases de datos, ¿no? Y aquí tiene desde Book Citation Index, o sea, un índice de libros, un índice de conferencias y proceedings, o sea, de eventos, ¿no? Un índice de revistas, JCR, que se llama, las JCR son las más solicitadas a nivel científico. La website en 3 ediciones es la base de datos que tienen ellos. Entonces aquí los JCRs son importantes porque nos dan las publicaciones top, top, top. Sí, de aquellas que tienen una mayor calidad en cuanto a la forma de sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero ingresar aquí, pues tengo que buscar, a ver si me deja entrar con mis recursos institucionales. Esa sería una recomendación que después tendrán que tomar para los investigadores en la universidad, ¿sí? Que es ver la posibilidad de contratar bases de datos, son rentables, siempre y cuando que las usen los investigadores, porque sí, es una inversión fuertecita, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Web Science descubre contenido. Y aquí me dice que 4.459 resultados, ¿no? Toda la información es en inglés. Y aquí están los resultados. Yo voy a poder buscar a pasto lo que yo quiero, necesito, ¿sí? Pero tengo que ir revisando uno por uno. Por ejemplo, aquí modelos de gestión. Luego comentaba Adriana, modelos de gestión, aquí está. Entonces aquí me dice el resumen para ver si me sirve o no me sirve. Ya lo solicito. ¿Ok? Pues hasta aquí llego, si me sirve, no me sirve, y lo busco y lo jalo, lo recupero, ¿no? Pues primero, aquí está lo que yo les decía de ORCID, mire. Saya y ORCID, Professional para Clarivate. Entonces aquí ustedes también tendrán que hacer su propio registro en ORCID. Bien, pues no sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta. Todo bien, doctor.
¿Todo bien? ¿Seguro? Nos veo muy Todo bien, calladitos. profesor. ¿Seguros? Porque después lo van a tener que hacer ustedes, ¿eh? Si lo Ahora hacías, va a ser la pero ustedes tarea. lo tienen que hacer. No van a decir como todos mis alumnos. Es que cuando usted nos lo explica lo entendemos muy bien, pero cuando yo lo vamos a hacer, no nos sale. Pues no, es que esta es la segunda parte, que es desarrollar las habilidades. Entonces, en cuanto al consorcio nacional de CONACYT, eso es porque, bueno, en este caso el Politécnico está en, en esa, ¿cómo se dice? En esa asociación de CONACYT, ¿no? Y los directores internacionales, pues esos son como los que les decía ahorita de CONRICIT, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a introducir información en la tabla de base de datos de existencia y de seguridad de publicaciones periódicas, que es parecida a la que ya habíamos visto anteriormente. Las comparto. Ahí lo están viendo. Entonces, aquí van a poner el documento, tipo de documento. Puede ser noticia, ponencia, conferencia o artículo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tiene que ser la referencia en estilo APA. Aquí van a poner toda la referencia. ¿Sí? Acuérdense que es APA 7, ¿sí? Va a ver si tiene concordancia con el tema, pasa. Pertinencia con el tema, pasa. Sonido español, pasa. Información, pasa. Pasa. Posibilidad de recuperación en extenso, si me puedo recuperar en extenso, pasa. Disponibilidad de papel, sí. Resultado de pasa, no pasa, pasa. Pero, por ejemplo, ¿qué se dice aquí? Si me encuentro una como las que hace rato me mencionaban ahí, que no estaban para poder recuperarse en extenso, entonces aquí tendría que decir no pasa. Entonces, automáticamente, si tiene un NP, no pasa en el resultado final. Un poquito, pero va a costar mucho trabajo encontrarlo porque la posibilidad de que pase es de que yo la pueda recuperar, ¿no? A lo mejor la dejo pasar y luego cuando la quiero recuperar, me decían algunos alumnos, no, es que hay muchas que no se pueden recuperar. Pues, no las eliges. O si las eliges, te esperas hasta que la puedes recuperar. Es que me dicen que la tengo que mandar pedir a donde está la revista, en la universidad de no sé qué, pero pues no me la pueden mandar en descenso. Tengo que pagar para que me envíen. Pues, paga. Pero se va a tardar como 3 meses. Yo la necesito para la siguiente semana. Entonces, no pasa. O sea, ¿para qué haces tantas preguntas que son muy obvias? Pone posibilidad, no pasa. Es que es un artículo que me interesa. Ah, entonces ya es tu problema, ¿no? Así, puedes ponerlo que sí pasa, pero que tienes esta posibilidad de que no. Entonces, todos aquellos documentos que tengan en todos estos apartados la P, pasa, 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 no pasamos aquí a existencia. Pasa, 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 ¿no? Y esto me queda con existencia D, es decir, son los que voy a elegir, todos estos son los que voy a elegir. Y con estos paso a deseabilidad. Entonces les aplico la ponderación. Solo los artículos que hayan tenido P en todos los apartados, ¿no? Y ahí ya es una reducción, ya no son todos los que revisé. Entonces aquí existe BD, van todos los artículos, así sean los que pasan, no, para los que hayan encontrado, aunque hayan pasado o no pasado, no importa. Pero todos, porque aquí me van a decir que efectivamente buscaron, ¿no? Ponen las que ya tienen ahí su texto y resulta que pues no buscaron. Entonces aquí van a poner todos los que buscaron y los que encontraron y cuáles sí pasaron y cuáles no pasaron. En existencia sí, van a poner los que sí pasaron. Nada más, los que no pasaron ya no se ponen. Entonces aquí se reduce el número y entonces con estos son los que yo digo que voy yo a elegir y me voy a desear esta de habilidad. Pueden eliminarlo el segundo y nada más nos quedamos con la existencia DIT, ¿no? Desea ver, aquí sí tengo que poner la ponderación, ¿no?
Recuerden que tenemos que sumar el número de puntos, automáticamente no lo suman, nada más que vamos aquí nosotros indexando. Se pondrán solo los artículos que han tenido P en todos los apartados. Ya que tengamos esto, pasamos al desea así y los vamos a ordenar de mayor a menor puntuación. Si saben cómo se ordenan, ¿verdad? Espero. Entonces aquí lo que hay que darle acá, hay una clave aquí en para que todos en orden descendente nos lo ordenen y elegimos los que tengan del 79% para arriba, ¿no? Y los de mayor puntuación, y a eso les vamos nosotros a colocar el número de prioridad. Al de mayor puntuación le ponemos el número 1 y así vamos bajando, ¿no? Número 2, número 3. Si nos encontramos empatados, les ponemos el mismo número de prioridad, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a todos los que tenemos aquí ya. Estos realmente son los que vamos nosotros a elegir para leer y analizar, ¿no? Entonces, cuando ya tengan estos, recupérenlos inmediatamente y empiecen a leerlos y a sacar sus fichas de registros. ¿Sí queda claro entonces cómo le vamos a hacer aquí? Doctor, entonces en esta tarea es específico de puros artículos, ¿no? ¿Es correcto? No libros, puro artículos. Noticias, ponencias, conferencias, Todo eso. Ah, ok, nada ok. de libros, no, libros ni tesis, eso fue en el anterior. Sí. Aquí estamos con publicaciones periódicas, nada más. O sea, que estén en revistas, ¿sí? Y que, bueno, se hayan presentado, pues, como publicaciones, ¿sí? Correcto. Doctor, una preguntita más. Yo en el anterior sí manejé libros, tesis, pero también manejé revistas. Para acá, Ah, ok, ok. ya te adelantaste, pero las borras del otro, Ok, sí, sí. ¿sí? Porque sí, se emocionan y empiezan a registrar todo lo que encuentran. Entonces, no, hay que poner los de libros en uno. ¿Por qué? Porque los de libros te van a servir básicamente para la parte teórica. Y ya los de esto te van a servir para el estado del arte. ¿Ok? ¿Algo más que quieran comentar? Todo claro, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Entonces aquí dejaríamos esto. Esa es la actividad apenas 2.1. ¿Sí? Iríamos a la actividad 2.2, que es lo mismo, prácticamente, nada más que, bueno, ya pasando a lo que sería, aquí más bien serían las fichas bibliográficas, pero creo que aquí hubo un pequeño problema. No, análisis de deseabilidad, sí. Análisis de deseabilidad, existencia de deseabilidad, ¿no? Entonces, aquí yo nomás le diría que, sí, aquí me faltó ponerles que eran las fichas de trabajo, ¿no? Porque ya existencia de habilidad, pues ya lo tenemos desde allá, pero aquí lo volvemos a repetir. Entonces, sí, aquí serían las fichas de trabajo para que ustedes tengan también ya el registro de sus fichas de trabajo. ¿Ok? Pues con esto creo que es la actividad de esta semana. Les espera bastante trabajo. Sé que tienen mucho trabajo, pero también anexar este otro trabajo. ¿Algún otro comentario? Con Todo respecto bien, al doctor. trabajo. Muchas gracias. ¿Todo bien? Correcto. Pues entonces, si no tienen más dudas, a ponerse a trabajar. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ramón se está riendo, dice que a ver si puede trabajar. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mónica, hasta luego. Marianita.